Amén y amén. Bien, estamos hablando ahí acerca de un título que es que el apóstol Pablo es acusado por los judíos, por sus hermanos. Recordémonos que el apóstol Pablo es un judío, ¿verdad? Hijo de uno de la tribu de Benjamín. Allí es que es un judío y pertenece al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Y ahora, por predicar la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo es acusado. Y él apela a llegar ante el gobernador a ser juzgado por él, porque no les tiene confianza a los de su pueblo. Entonces pide ser llevado, ¿verdad?, a donde está el jefe de ellos o el otro emperador romano, que se llama Agripa, o rey Agripa. Entonces, con él es que tiene la audiencia, y por eso es que el apóstol Pablo empieza aquí, dice, narrando la vida anterior, lo que él había sido antes de venir a Cristo, porque todos tenemos un pasado. Así como usted y yo tenemos el pasado cuando anduvimos perdidos en el mundo, lejos de Dios, hacíamos cosas que no debíamos. Luego, cuando venimos a Cristo, las cosas son diferentes y el mundo lo ve diferente. Ya nos critican por predicar el Evangelio, por decir, este era aquel que andaba fregando, bailando, tomando. Pero ahora ya lo conoce porque hoy ya no hace nada de eso. Entonces, ahora eso es lo que está narrando el apóstol Pablo, que ahora lo acusan por predicar la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces, como lo quieren juzgar, él viene y apela al rey Agripa para que él le haga justicia. Recuérdense que lo que menos había en ese tiempo es justicia. Igual que los cobradores de impuestos, los publicanos, ellos cobraban más de la cuenta al pueblo, porque ellos querían su parte. Había una gran corrupción. Así que ahora el apóstol Pablo viene y está apelando al rey Agripa para que su defensa sea aceptada, porque él no está haciendo ningún mal, sino simplemente predicar a su pueblo la muerte, la resurrección y luego la salvación que vino a dar al mundo después de que él fue crucificado. Así que de eso vamos a hablar aquí, y por eso es que ahí en el capítulo 26, versículo 1, dice el apóstol Pablo, el título que tiene, Defensa de Pablo ante Agripa. Eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 26. Vamos a leer desde el 1 para ir viendo y entrar en contexto, para que entendamos un poco de qué se trata. Dice el versículo 1, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo, Pablo? Entonces dice, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Ahí está, que él se está defendiendo. Él mismo es abogado, porque conoce la ley. Entonces dice allí el 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Los judíos lo acusan, y él es judío. Su pueblo, ¿verdad? Su raza lo acusa, por eso dice, y lo quieren hasta matar. Entonces dice que es acusado y él quiere defenderse. El versículo 3 dice, mayormente dice, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Ahí está clamando a que el rey le oiga con paciencia su defensa acerca de qué acusación tiene de parte de sus hermanos judíos. Entonces, ahí leímos el contexto de cómo es que empieza, y dice ya luego el título ahí del versículo 4, donde vamos a meditar, que dice, vida anterior de Pablo, comienza narrando, y dice así, en el versículo 4, dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, dice, la conocen todos los judíos. Ahí está reconociendo que es un judío y que los mismos judíos reconocen que él ahí vivió en Jerusalén, que es un judío de uno de las tribus, ¿verdad? De ahí desciende él.
Entonces, ahora está el contexto ahí, ¿verdad? De que él viene narrando desde el principio que en su juventud él allá estuvo. Allí creció, ¿verdad? Entonces, por eso dice, desde mi juventud la pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos, conocían la historia del apóstol Pablo y no tenían nada de que reprochar, porque era un hombre inteligente, un hombre de que había estudiado las escrituras junto con Gamaliel, el gran maestro de la ley, que era un gran teólogo. Había enseñado toda la ley y él se la había aprendido de la A hasta la Z. Por eso es que él era uno de los que andaba capturando a los cristianos, persiguiendo. Y él dice que permitía, ¿verdad?, que enfrente de él se cometieran hasta asesinatos, homicidios. Por ejemplo, el de Esteban dice que él permitió, que dice que le quitaron la ropa y la pusieron a los pies de Pablo, allá mismo en Hechos, allá por el capítulo 6 está eso, cuando mataron a Esteban, porque predicaba el evangelio, porque él les decía de que ellos, los judíos, habían matado a Cristo. Entonces, por eso, pero luego dice que Esteban fue a los cielos, dice que vio los cielos abiertos, y dice de que le pidió a Dios: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque él murió apedreado por los judíos, porque decían que era un blasfemo. Entonces, ahí está, que el apóstol Pablo permitía todas esas cosas, no decía nada, sabía que era un delito, pero como era contra los cristianos y él los perseguía, creía que él estaba haciendo un bien para Dios, agradando a Dios. Entonces, por eso es que él dice, ¿verdad?, en el versículo 5, los cuales dice: también saben que yo desde el principio, si quieren testificar, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Ahí está diciendo, ¿verdad?, que el judaísmo es una religión y que él era un fariseo, era de los que se oponían a todas las cosas que Jesús hablaba. Entonces, él narra que desde el principio hacía, que él venía de esa secta, que era un religioso, queriendo agradar a Dios, pero en su religiosidad, no de corazón, porque las sectas eso enseñan, que usted tiene que hacer conforme a rituales. Por eso se llama esa la ley ritual, la que ellos realizaban. Entonces, el apóstol Pablo dice, si quieren testificarlo, dice, conforme a las más rigurosas sectas, era una secta de nuestra religión, viví fariseo, cumpliendo la ley. Eso es lo que está diciendo. Entonces, a mí nadie me puede engañar. Y por eso, como era un hombre inteligente, Dios lo utilizó para predicar su evangelio. Porque para eso nos usa Dios, para eso nos prepara. Él había preparado al apóstol Pablo y era un perseguidor de cristianos. En la sinagoga él llegaba a capturarlo, pero en el plan de Dios estaba utilizarlo con su sabiduría que tenía. Entonces, por eso que se le apareció allá en Damasco. Si ustedes ven ahí en el versículo 12, dice que Pablo relata su conversión y él dice que iba para Damasco. Ahí en el capítulo 2, capítulo 26, versículo 12, ¿dónde estamos? Dice que ocupado en esto, dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando dice que al mediodía, rey, le dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído, dice, todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía y me hablaba en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién es el Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí está quien se le apareció, ¿verdad? Jesús se le apareció en una forma de luz brillante, más brillante que el sol. Ajá. Y le dijo que era dar cosas contra la vida o perseguir
a su mismo cuerpo, a su misma iglesia. Entonces, por eso que cuando él dice que recuperó, dice que le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí está que era un perseguidor, y él mismo lo narra ahí. Por eso les comentaba esto, que dice que era desde el principio un religioso de acuerdo a una secta rigurosa. Versículo 6 dice, y ahora dice, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ahí está, por predicar la esperanza que Dios dio a sus padres. ¿Quiénes eran los padres? Los primeros de su descendencia, que era Abraham, que era Isaac y que era Jacob. De ahí viene el pueblo de Israel. Entonces, por predicar esa esperanza, dice, que viene desde los primeros padres, es una promesa que Dios dio a Abraham, que su descendencia iba a ser grande. Dice, ahora soy llamado a juicio, porque esa promesa es que Dios iba a multiplicar esa descendencia y que luego iba a venir alguien de su descendencia y iba a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados, por nuestras culpas. Y por eso dice, ahora es enjuiciado. Eso es lo que dice, por eso soy llamado a juicio. Por eso lo quieren hasta matar. Versículo 7. Promesa, dice, cuyo cumplimiento esperas que han de alcanzar nuestros 12 tribus. Ahí está. Que esa promesa la esperan las 12 tribus. Amén. Porque recordemos, quizás Israel o Jacob tuvo 12 hijos. Y de ahí están las 12 tribus de Israel. De ahí esas tribus se multiplican y viene a ser la descendencia como las arenas del mar, como Dios les había dado la promesa. Entonces, por eso dice que ellos, en el 7, es una promesa que cuyo cumplimiento espera, dice, que ha de alcanzar nuestras 12 tribus. Entonces, ellos esperan esa promesa. Y luego dice, sirviendo constantemente a Dios, día y noche. Entonces el servicio a Dios no es solo un momento, sino que día y noche. Hay que servirle a Dios, hay que clamar a Dios. Eso es lo que dice que hacían, sirviendo a Dios, dice sirviendo constantemente a Dios, dice, de día y de noche. Por esta esperanza, porque hay una promesa, porque hay una esperanza. La esperanza en aquel tiempo de los judíos o de la descendencia de Abraham, que es las 12 tribus, era de que de ahí iba a salir el Mesías. Y ellos creían en eso y esa era su esperanza, de ver a ese Mesías. Ahora nosotros no lo vimos, pero creímos, porque Él ya vino, que Jesús es el Mesías. Entonces, por la fe, usted y yo somos salvos, porque le hemos creído a Él, porque no lo hemos visto, porque dice que nadie puede salir, porque el que mire a Dios, el que mire su rostro, ciertamente morirá, dice la palabra. Entonces, por eso no le vemos. Por eso el Dios que nosotros buscamos es el Dios invisible, es el Dios en espíritu, no en carne. Y muchos esperan ver un Dios de carne o una imagen. Pero el Dios que nosotros seguimos es un Dios espiritual. Un Dios que nadie ve. Pero creemos en Él, en su poder, en su Espíritu Santo que nos ha dado, de que un día va a venir por nosotros, por su pueblo. Y cuando Él venga, nos va a levantar si estamos vivos. Y si estamos muertos, vamos a ser los primeros en resucitar. Eso es lo que dice Tesalonicenses. Entonces, por eso que ellos dicen que promesa, dice, ¿verdad? Que sí, que cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza. Entonces, esa es la esperanza que no hay que perder. Por eso que se dice que mientras hay vida, hay esperanza. Porque esa es la esperanza que tenemos, que un día Cristo venga por nosotros. Porque para eso Él murió y resucitó. Para que cuando Él venga nos va a resucitar a nosotros. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero por
antes, en todo este tiempo, nosotros tenemos que prepararnos, dice ahí, constantemente sirviendo al Señor día y noche. Por eso que usted y yo, cuando nos despertamos a medianoche, hay que clamarle. Hay que darle gracias, porque aún estamos vivos, porque mantenemos firme por la fe esa promesa de que Él va a venir por nosotros. Y lo estamos esperando. Por la fe le creemos. Así que por eso que dice Iba, por esta esperanza, dice, oh rey Agripa, dice, soy acusado por los judíos. Ahí está el apóstol Pablo que dice que es acusado por los judíos, por narrar o por predicar esa esperanza que Cristo dio, de que en Él hay salvación. Pero como muchos judíos, entre ellos los saduceos, no creen que hay resurrección, entonces ellos son los que lo quieren matar, los que lo quieren llevar a juicio para matarlo, porque ellos en su secta no creen que haya resurrección. Entonces, por eso no le creen que Él puede resucitar y que Él ha resucitado. Pero usted y yo sí sabemos de que Cristo resucitó, porque Él lo había profetizado que al tercer día Él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. Y esa es la primicia, dice que para que nosotros tengamos esa esperanza de que un día vamos a resucitar por Cristo. Porque fuimos sepultados con Él en un mismo espíritu y resucitados con Él a una nueva vida. Entonces, si usted y yo ya tenemos nueva vida es por Cristo. Porque en nuestra vida vieja estábamos perdidos. El pecado nos perdió, nos ensució. Pero vino Cristo y nos lavó, dice, por eso dice lavó, porque estábamos sucios, porque cuando uno se lava es porque está sucio. Entonces el pecado nos había ensuciado, pero Él con su sangre nos lavó. Y nos hizo santos, y nos hizo salvos, y nos dio esperanza porque le creímos a Él por la fe. De que Él viene por nosotros, por su pueblo escogido, y ahora nos ha dado vida eterna. Esa es la esperanza que hay que mantener, que nosotros tenemos vida eterna. Por eso que hay que ser constantes en la adoración a Dios. Por eso dice usted que no puede pasar un día si no nos hace falta adorar a Dios. ¿Por qué? Porque es una necesidad que el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene para comunicarse con Dios. Esa necesidad de adorarle, de clamarle, de confiar en Él, de que Él nos ha dado una esperanza. Esa es la esperanza que predicaba el apóstol Pablo y por eso iba a ser enjuiciado. Terminemos ahí en el versículo 7 y 8, nos queda ahí, dice, sirviendo a Dios constantemente de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Los mismos judíos lo acusaban, ellos mismos lo querían matar, porque decían que estaba en contra de la ley, porque ellos eran fariseos, y Pablo era fariseo, dice yo, pero él predicaba ahora a Cristo resucitado. Porque eso es lo que Dios le dijo, vas a ir y vas a predicar lo que has sabido, y lo que has oído, y lo que has visto, y vas a ir con ese mensaje al pueblo gentil. Versículo 8 dice, ¿qué se juzga, dice el apóstol Pablo, entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Ahí está lo que lo están juzgando. ¿Por qué lo juzgan? Porque Él predica la resurrección. Porque ellos no quieren que anden predicando la resurrección, y más de que ellos mataron a Jesús y que Cristo después de muerto resucitó. Eso es lo que no quiero, y por eso es que dice ahí que se juzga, oh reyes, se juzga a que Cristo resucitó, que Dios resucitó a los muertos, que Dios resucitó a Jesús. Por eso lo juzgan. Entonces, por eso es que ahí adelante el apóstol Pablo continúa hablando sobre su testimonio, dice, y que es llamado al pueblo gentil. ¿A quién? Nosotros somos los gentiles, porque nosotros éramos los extranjeros, porque nosotros no éramos el pueblo escogido. Por eso es una nación extranjera, lejos de Israel. Pero Israel era el pueblo elegido, era el pueblo que Dios había formado de la nada.
porque lo sacó de la nada. De allá, de una ciudad, fue a traer un hombre y dijo, le dio una promesa. Y ese hombre estaba casado con una mujer estéril. Pero le dio la promesa, de ti te daré un hijo de la promesa. Y de allí ha de venir una descendencia que será grande como las arenas del mar, o como las estrellas de los cielos, si las puedes contar. Entonces de allí formó el pueblo de Israel, de ese hijo de la promesa. Pero antes de esa promesa pasaron muchas cosas. Vino que la mujer de Abraham, llamada Sara, ella se desesperó y creía que ella ya no iba a obtener ese hijo de la promesa. Pero como lo que Dios promete cumple, ella mandó a Abraham a acostarse con otra mujer, llamada Agar, una mujer egipcia. Y ella creía que de ella le iban a hacer un niño y que iba a ser de ella. Entonces ahí está el pleito hoy entre el pueblo de Israel y Palestina, e Irán, los árabes. Ahí está el pleito. Porque los palestinos dicen, yo soy el heredero. Pero él no es el de la promesa, porque ese es Ismael. Ismael es Palestina, son los árabes. Luego Israel es la promesa, porque viene de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, el que Dios le dio a Abraham. Entonces allí está ese pleito. Pero Dios a nosotros nos ha prometido que un día viene por nosotros. Y eso debemos de creer. ¿Por qué? Por la fe. Porque la salvación es por la fe. Porque el perdón de pecados es por fe. Porque la muerte y la resurrección de Cristo es por la fe. Porque usted y yo nunca lo vimos, ¿verdad? Pero por la fe le creemos de que Él vino a salvar a su pueblo escogido. Pero su pueblo escogido le rechazó. Y gracias a ese rechazo, a ese desprecio, Dios vino y tomó a otro pueblo por misericordia, el pueblo gentil, el cual somos nosotros que alcanzamos misericordia para la gloria de Dios. Así que, hermanitas, ahí está la palabra de nuestro Dios, con esa esperanza, ¿verdad?, que dice el apóstol Pablo, que aún hay que esperar sirviéndole al Señor día y noche. Entonces, mientras Dios o Cristo no venga, nosotros sigámosle sirviendo a Dios día y noche, constantemente, dice el apóstol Pablo, sin parar, sin olvidarnos una semana o un mes que hoy no me voy a congregar, hoy no voy a leer la Biblia. Es constante. Todos los días usted y yo tenemos que orarle a Dios, o que leer la Biblia, o que oír un mensaje. ¿Para qué? Para que Él obre. Porque Él así obra. Porque Él se agrada de los que le agradan. Entonces la gloria para Dios, hermanitos, incline a su rostro.